difícil. Sí, apréndanlo. Algunos tienen como se llama como su palabra lo indica. Por ejemplo, fosfamina Claro, del se puede fósforo. ver del fósforo con el Exacto, hidrógeno. exactamente. O sea, todos son hidruros, entonces es el elemento y el hidrógeno. La fosfamina, la arsenamina, ¿de qué viene el nombre? ¿De del qué? arsénico. Arsénico. Del arsénico, ¿sí? La única que media que no tiene nada que ver, la estibina o estibamina, que se le dice de las dos maneras, de que viene de quién. SB, Del Antimonio. el antimonio. Antimonio. antimonio, ¿sí? Y Después el metano, la... ¿de qué viene? Y el metano viene, el metano es el Del carbono. es del carbono, Carbono. pero el metano viene de, nosotros vemos después la química orgánica, y el metano es el compuesto más chiquitito que se forma en la química orgánica. En orgánica tenemos hidrocarburos, ¿sí? Que son grandes cadenas enormes, enormes, de más de 100 átomos, ¿sí? Y la más pequeñita es el metano. ¿Cómo son los hidrocarburos? Imagínense como si fuera una columna vertebral. Cada una de las vértebras es un carbono, ¿sí? Entonces, cuando tiene un carbono se llama metano, cuando tiene dos se llama etano, cuando tiene tres se llama propano. Y así distintos nombres que tienen para indicar esas largas cadenas. El metano sí, no viene del carbono el nombre, no lo van a entender como que derive del carbono, pero bueno, ese se lo van a tener que aprender también. Metano es hidrocarburo. Es más, el metano Profe, es uno, sí. el metano también es un gas de invernadero, del efecto invernadero. Sí, eso les iba a decir, eso les iba a decir. El metano se libera como producto de muchas reacciones industriales, de muchos residuos. El metano también lo encontramos en el gas de la casa, en el gas para cocinar. Tiene metano, tiene propano, ¿sí? Tiene una mezcla. Todos esos son gases, hasta el carbono 4 encontramos todos en estado gaseoso de los carbonados, les digo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Algo para que ustedes, a ver, sepan como desde ahora, el gas de la casa, cuando se abre encienden la cocina, hacen una combustión para que se produzca el fuego y calentar y cocinar. Si se llega a apagar por el viento esa llama y queda encendida la hornalla, ¿qué es lo que pasa? Hay una fuga de gas. Ajá, Según tengo entendido, es tóxico para el humano. Lo puede llegar a matar. exactamente. Bueno, esos gases que forman ese gas natural de la cocina, esos gases naturalmente no tienen olor, ¿sí? Son inodoros, como se dice, sin olor. Entonces, desde la industria se le agrega una sustancia que tiene azufre para que tenga ese olor feo, porque si ese escape de gas y se nos ha apagado el fuego en la hornalla y no tuviese olor, terminamos muertos todos por No hay forma de asfixia. enterarse. Exacto. Entonces, lo que se hace es, se le pone ese mercaptano, se llama la sustancia, para que sea detectable, porque naturalmente no tiene color y no tiene olor. Entonces, invisible para nosotros, ¿sí? Lo mismo que el monóxido de carbono. Eso lo vamos a ver después, aunque lo tendríamos que ver antes. El monóxido de Profe, carbono, sí. creo que el monóxido es lo que liberan las estufas, ¿puede ser? Cuando calentamos algo, se da una combustión. En esa combustión, cuando la combustión es incompleta, se dice, ustedes van a ver, ustedes observen las llamas de la casa, del calefón, de la cocina, de todo lo que tenga, de un calorama, todo lo que tenga Tienen que llamita, ser azules. tienen que ser azules. Cuando las llamas Las son... rojas son las que tienen monóxido de carbono. Exacto. Cuando las llamas son naranjitas, amarillentas, significa que no está haciendo una buena combustión. ¿Sí? Significa que no hay una buena salida de ese gas y una buena entrada del oxígeno, porque lo que hace que se prenda la llama es el gas y el oxígeno, ¿sí?
Y como consecuencia de esa combustión incompleta se da la liberación del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, si yo les digo monóxido de carbono, ¿cuál sería su fórmula? Oxígeno, Carbón, Eh, oxígeno. carbono. Carbono, oxígeno, ¿sí? CO, mayúsculas, no van a poner como cobalto, C mayúscula o mayúscula. Ese es el monóxido de carbono, ¿sí? Y el monóxido de carbono, a ese no se le puede agregar nada porque se produce como efecto de esa reacción de combustión. Entonces, el monóxido de carbono tampoco se lo ve y tampoco se lo huele. Es un veneno invisible, silencioso. Por eso es que se dan muchas muertes por monóxido de carbono, porque no es detectable. Entonces, uno, ¿cómo se tiene que dar cuenta de que el aparato está tirando monóxido de carbono? Con el color de la llama. Por eso se hace mucho hincapié en el color de la llama. Y ese monóxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos, no sé si ustedes han llegado a ver en biología, todavía no creo, la sangre. Se han visto ya el año pasado tal vez. ¿Qué hay en la sangre? ¿Qué tenemos en la sangre? Muchísimas células. Células. ¿Y saben de qué tipo son las células que hay en la sangre? Están las células, los glóbulos blancos, que son nuestra Sí, protección ante cualquier agente sí, externo. Están los sí, glóbulos rojos. sí. ¿Y qué hacen esos glóbulos rojos? ¿No saben? Esos glóbulos No, no, rojos, profe. esos glóbulos rojos, eso capaz que lo ven este año, esos glóbulos rojos lo que hacen es transportar el oxígeno, ¿sí? Toman el oxígeno del aire y lo llevan hacia el interior del organismo y de allí se oxigenan todos los órganos nuestros para las funciones vitales. Ahí Pero también puede ser que se realice un cambio de en gases como intercambio, ser de oxígeno exacto, y dióxido de carbono. exactamente. Ah, Entrega, el glóbulo rojo lleva el oxígeno y en el pulmón hace el intercambio. Entrega ese oxígeno a la célula y saca el dióxido para afuera, ¿sí? Ahora bien, ese oxígeno, ahí está Don Devia, buen día. Buen día, perdón por llegar Te han tarde. puesto Estaba aquí ausente, a las 25. te han Sí, puesto sí, sí, ausente, sí. bien, avísale a la preceptora. Ese glóbulo rojo tiene lo que lleva el oxígeno, es una proteína que está dentro del glóbulo rojo que es la hemoglobina, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado cuando las personas están anémicas? ¿Han escuchado de qué es la anemia? sí, ¿No? profe. Creo que es la sí. falta de hierro. Falta de nutrientes, si no me Exacto. equivoco. Es la falta de hierro que Ah, tiene una persona, la falta de glóbulos rojos, ¿sí? Y una persona cuando está anémica está cansada, ¿sí? Porque no está tomando suficiente cantidad de oxígeno. Ese glóbulo rojo capta ese oxígeno en Entonces yo esa estoy proteína. anémico todos los días, ¿Por qué? No, pues debe porque ser que estoy te cansado dormís todos los tarde. días. Debe ah, ser que te duermes tarde. Esa es otra cosa. Escuchen, el glóbulo rojo a través de la hemoglobina toma el oxígeno, ¿sí? Pero el oxígeno tiene la misma tiene la misma estructura que el monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, si en una habitación hay una estufa que está funcionando mal y está liberando ese monóxido de carbono, el cuerpo tiene cantidades de oxígeno y de monóxido de carbono alrededor para tomar. La hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. Entonces, en lugar de tomar el oxígeno que hay afuera, toma el monóxido. Y eso lo lleva al interior del cuerpo. Y de ahí es de donde viene la muerte por asfixia de la persona. Se mueren intoxicados con ese monóxido de carbono. Las células dejan de hacer sus funciones porque necesitan oxígeno para hacer las funciones. Entonces, por eso es tan importante ver la llamita, que es la única alerta que nosotros tenemos, ¿sí? En la casa, los adultos lo que hacen es hacer limpieza de los artefactos a gas antes de ponerlos a utilizar. Yo tengo una amiga que su prima
falleció y era porque el calefón de su casa estaba teniendo mala combustión y era un lugar chiquitito, cerrado, entonces todo eso se ha ido concentrando en la casa. Y ella tenía muchos dolores de cabeza, tenía vómitos y no sabía por qué. Y era por ese aparato que estaba funcionando mal, se estaba como intoxicando de a poco con ese monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, atentos ustedes que son observadores, así ven llamas amarillas, si ven llamas naranjitas en la casa, adviertan de esa situación, ¿sí? Profe, ¿y en las estufas es posible notar algún indicio de esa mala combustión? En las estufas de eléctricas, decís. Claro, No, no podemos ver eso en las estufas eléctricas. Lo que es importante en esas estufas eléctricas es que por lo menos cada tanto se airee esa habitación. Porque si no, eso también te está dejando, han visto que a veces cuando están en medio del calor terminan con dolor de cabeza. Y es porque adentro de ese lugar no están renovando el aire. Entonces, aunque sea en algún momentito, en unos 5 minutitos, abrir o dejar siempre un poquito abierta una ventana, por más que entre un poco de frío, pero dejar un poquito abierta para que eso se airee y permite renovar el aire. ¿Por qué ahora con esto del COVID necesitamos, no sé si ustedes han visto o le han dicho algo, de uno de los puntos de los protocolos que hay, es que las aulas en donde se está tiene que tener ventilación cruzada, o sea, de un costado la ventana y del otro la puerta, y ambas tienen que estar abiertas. Entonces, de esa manera el aire recircula, ¿sí? Se cambia, ¿sí? Cuando cuando hace frío, uno lo que tiende es a cerrar todo, pero siempre hay que ventilar. No podés ver de la eléctrica el monóxido de carbono, pero lo mismo te puede estar dando dolor de cabeza por eso, porque no hay circulación de aire. Entonces, tienen que estar atentos a esos, ¿sí? Más vale, ustedes muchas veces están, porque yo lo veo acá el mío, que están con un pantaloncito, una remera mangas cortas y una camperita cualquiera. Y dicen, ay, hace frío. Y claro que le va a hacer frío si está vestido así. Estamos con 0 grados, con 2 grados y está de remera y una campera, obvio. Pónganse un polar, un chaleco, 2 remeras, 2 medias. No anden de pantufla, no anden descalzo, pónganse la zapatilla y ahí no les va a hacer frío, ¿sí? Bueno, vamos con la química. Bueno, con la química de tercero. Esto también es química. Fíjense hasta dónde está la química en esas intoxicaciones con monóxido. Ahí hay una combustión incompleta, que eso lo vamos a ver después con reacciones, ¿sí? profe, si no me equivoco, puede ser de que los forenses tienen que saber sobre esto de química para identificar una muerte por intoxicación. Sí, sí, hay muchísimas cosas. La química está en todas partes, en todo se ve, en todo ven la química, en todo ven en todo ven reacciones, porque por ejemplo, no sé qué es lo que hará el forense para mirar qué es puntualmente lo que verá, pero con una gotita de algo ya pueden detectar alguna cosa y eso es una reacción química, ¿sí? Por eso digo, la química está en todas partes, en todos los procesos, en todo la verdad que está la química, es muy, muy interesante. Bueno, ¿podemos avanzar? ¿Sí? Sí, profe. Me sonó una cosa rara acá. Espérenme. Un anuncio raro que no lo reconocía. Vamos a revisar rápidamente. Si alguien quiere entrar y ya no lo veo, ustedes me avisan. Ahí está, tabla. Números de oxidación. Recuerdan, la sumatoria me da 0, quinta regla. Segunda regla, el oxígeno es -2, siempre, pero en peróxidos es -1. La tercera regla es la que me sirve para cuando hago hidruros, donde el hidrógeno es +1 si se une a un no metal.
o es -1 si se une a un metal. ¿Esas las tenemos claritas? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, a ver. Acá estamos con... Bueno, puntualmente tengo algunas dudas con el B, Sí, en la vamos. cual, por Con ejemplo, el B, con este B, no, con el B de acá. de la gestación. Sí. Vamos con el B. B. Bueno, con los del punto 1, vamos a hacer unos cuantos y vemos si no hay... ¿Dónde está mi lápiz? Espérenme. Con el punto 1. A ver, ¿cómo sería la fórmula del hidruro de calcio? CaH2. 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 Si yo aplico las reglas del número de oxidación, yo sé que el calcio tiene número de oxidación Uno. 2, ¿sí? Perdón, pensaba que hablaba de hidrógeno. Más 2. Y el hidrógeno, perdón, yo me voy a las reglas del número de oxidación y tengo -1. que el hidrógeno va a ser, ¿dónde está? Hidrógeno tiene que ser menos 1, ¿sí? Porque está unido a un metal. Entonces, si el hidrógeno es -1 y yo esto tengo que llegar a que me dé 0, necesito 2 hidrógenos, ¿sí? Para que me dé 0. Y así es como se forma el compuesto. Vamos con el 3, hidruro de aluminio. AlH3. Aluminio, hidrógeno 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aluminio está acá. Se trata de un elemento metal, entonces Número 3 de oxidación. 3 positivo y el hidrógeno con negativo. Exacto, el hidrógeno va a ser -1, entonces yo necesito 3 del hidrógeno para que esto me dé 0. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Sí. Si fuera un no metal, ¿se coloca el hidrógeno adelante? Exacto. Bien. Sí. Ustedes siempre, fíjense que cuando hablamos de, bueno, normalmente, ¿sí? Cuando hablamos en la formación de compuestos se pone, por ejemplo, que sea XN, ¿sí? Este va a ser el más, bueno, justo puesto N que es del nitrógeno. Este va a ser el más electronegativo y aquí el menos electronegativo. Y cuando yo lo nombre, empiezo a nombrar de atrás, ¿sí? Por eso acá tengo hidruro de calcio. Cuando tenía por ejemplo, decía óxido, empezaba a nombrar el más electronegativo, de tanto, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con el B. Estivamina. Hemos dicho que estos eran los nombres de algunos antiguos. Estivamina, sí. ¿Quién era? Estivamina. Hidruro de antimonio. Sí. ¿Y cómo es la fórmula? SbH3. H3. La fosfamina. Es del fósforo PH3. y su fórmula es pH3. Perfecto. El amoníaco. Pero profe, aquí tengo una NH3. NH3. Perfecto. Sí, este es otro de los compuestos que se los nombra. Al día de hoy se lo utiliza muchísimo y siempre se habla de amoníaco. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? ¿Por qué no se coloca aquí el hidrógeno adelante? Y el nitrógeno es un no metal. Ajá. En todas estas, mira que estamos poniendo el no metal y el hidrógeno. No metal, hidrógeno. No metal, hidrógeno. Cuando les puse... Si no se trataría de un hidruro ácido. Entonces Claro, el no claro, metal, claro. el hidrógeno se lo coloca adelante.
todos estos que estamos haciendo ácidos los colocamos de esta manera, porque es la manera que lo terminan representando. La verdad que no sé por qué a estos los escriben distinto que a estos, si son hidruros no metálicos. Tal vez tenga que ver con la nomenclatura en inglés, que se los nombre así. No sé esa parte, pero en la fórmula vos nos vas a encontrar así. No lo vas a encontrar así, vos vas a encontrar así, ¿sí? En todos los libros. Con ese orden de escritura. ¿Sí? Para estos casos especiales vamos a considerar sí o sí cambiamos el orden en la escritura. ¿De acuerdo? Para Bien, la profe. estibamina, fosfamina, amoníaco, porque son los compuestos requete usados y escritos de esta manera. El metano, por ejemplo, Carbono, hidrógeno 4. en ningún lado está escrito H4 carbono. ¿Sí? Bien, profe. No me he planteado el porqué de eso, pero bueno, sí, yo les dije que era hidrógeno y el no metal. ¿A dónde estoy? Acá. ¿Sí? Bien, acá nos hemos saltado la 4. ¿Quién es la 4? Arsenamina. Arsenamina. ASH3. ASH3. Está compuesto con arsénico y hidrógeno. Perfecto, ¿sí? Y ahora, con el 6, ¿cuál es la fórmula del 6? Ácido HI. hidroclorhídrico, HI. HI, ¿sí? Bueno, acá como ya lo indica, se trata de un hidruro ácido. Exacto. Entonces yo pongo así, HIAC, que significa que está en solución acuosa, ¿sí? Pueden encontrar también que diga AQ. Si ustedes leen en algún libro que diga AQ, también significa en solución acuosa. Por eso pasa a ser ácido iohídrico y no ioduro de hidrógeno, porque está en solución acuosa. Eso que habíamos dicho, que para el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, ¿sí? Cuando se formaban, ¿sí? Acá yo tengo el fluoruro de hidrógeno, pero si este fluoruro de hidrógeno está en solución acuosa, ¿sí? Ya lo llamo ácido fluorhídrico, ya le agrego la palabra ácido al nombre, ¿sí? Si ustedes, yo le pongo la fórmula H-flúor, ustedes me pueden estar escribiendo de las dos maneras, porque todavía no hemos estudiado esa parte de las soluciones, cómo se agrega la simbología de una reacción. Pero para más adelante sí la van a poder distinguir cuál es el ácido fluorhídrico y cuál es el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Bien, profe. Bien. ¿Cuál era la duda de acá? Vamos con el ácido sulfídrico. ¿Viene de qué? Del azufre. Entonces sería Azufre. H2S. H2S. ¿Por qué H2? Porque el azufre tiene el número de oxidación 2. El menos Bien. 2. Sí, porque el azufre utiliza el número de oxidación más pequeño, que es el 2. Perfecto. Ácido sulfídrico. ¿Y el ácido selenídrico? H2C. 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 Muy bien. ¿Sí? Profe, acá Sí. se utiliza el número de oxidación menos 2. Sí, Ah, bien. sí, sí. No tenía dudas en eso. El menos 2 y o sea, el más pequeño, ¿sí? El más pequeño. Para Sí. para hacer estos ácidos binarios utilizan el número de oxidación más pequeño, porque el azufre también tiene 2, 4, 6. Entonces utilizas el más pequeño. ¿Sí? Bien, profe. Preguntas de acá.
Aparte de estibina, fosfamina, ninguna, que ya Bien, está solucionado. bien. Eh, Ahora bien, los óxidos. ¿Tenemos problemas con los óxidos? Vamos rápido con los óxidos. No, Profe, yo tengo una sola duda. Diga. En el 7, Ajá. sesquióxido de antimonio. ¿Cómo sería eso? sería igual a trióxido. Ah, no, Ses- Sesquióxido de antimonio. ¿Cuál es el símbolo del antimonio? SB. 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 ¿Sí? Oxígeno. ¿Sí? Cuando yo utilizo la palabra sesquióxido, me indica que tengo una relación 2, 3. ¿Sí? Entonces tengo 2 del antimonio, 3 del oxígeno. Eso me indica el sesquióxido. Esta no la habíamos visto, no les había agregado el año Por pasado lo, profe, para que no les detone la cabeza. Sí, entonces, por lo tanto, si tiene 3 el oxígeno, por menos 2 sería menos 6 y el otro tiene 2 tendría que tener un número de oxidación de menos 3. ajá. Entonces, ¿cuál sería si yo la tengo que nombrar De según 3, stock? perdón. De 3. Si yo la nombro según stock, ¿cómo sería? Óxido. Sesquióxido de, perdón, óxido de antimonio y entre Óxido paréntesis de 3, antimonio 3. números romanos. Exactamente. Óxido de antimonio 3. Esto sería el óxido de antimonio 3. Y hay otra, que esa no le puse, es hemióxido. Hemióxido es cuando la relación es 2:1, ¿sí? Hemióxido. Por ejemplo, que tengamos con el, Puede ser eh, SB2 o Con el calcio. por ejemplo, que tengamos el no, no, no. mercurio, ¿sí? Eso sería hemióxido de mercurio. Yo si la llamo, yo la puedo llamar hemióxido de mercurio. Sí, en Profe, pocos libros está escrito así, pero yo por las dudas se lo daba. ¿Sí? Entonces, sesquióxido es la relación 2:3, hemióxido la relación 2:1. Sí, preguntaba alguien. eh, cuando se utiliza, por ejemplo, el oxígeno, dos átomos de oxígeno, ya sea lo mismo, o sea, sigue siendo el dióxido, ¿o no? No, porque ahí ya estás teniendo vos otro tipo de relación. El hemióxido va a ser para eso, para cuando tengas 2 de el metal o el no metal y solo una del oxígeno. Acá tendría que haber un 1 que sabemos que no se lo pone. ¿Sí? El hemióxido es para cuando tenés solo un oxígeno. Y el sesquióxido es para cuando tenés tres oxígenos, bien digo. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, Sí. profe, Sí. ¿el dióxido de antimonio sería un ácido o un básico? El sesquióxido de antimonio, ¿qué sería? ¿A dónde está el antimonio? Está en metales, Está en semimetales. la escalera. Está en la escalera. Nosotros tenemos que en la escalerita tenemos los metales, Metaloides. los metaloides, ¿sí? En la escalerita, ¿sí? Y el antimonio está ¿de dónde? De la escalera, El lado de los metales. Del lado de los del lado de metales. los metales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Un Y bueno, óxido, como está compuesto con un Óxido elemento básico. metálico, con oxígeno, sería un Óxido ácido. óxido básico. un óxido básico, Perdón, básico. ¿sí? Muy bien. ¿Sí, Franco? Sí, profe. Bien. Este, ¿a dónde quería ir yo?
Bien, entonces ya estamos de la ejercitación. ¿No hay dudas de la ejercitación del punto C? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a dejar por lo menos planteado, porque a las 9:05 tengo que dejar como máximo. Vamos a dejar planteado lo nuevo que vamos a ver, que tiene que ver con los compuestos ternarios, ¿sí? Yo les pido que vuelvan a revisar los binarios si es que no hay dudas. De los compuestos ternarios no vamos a ver todos. Sales me han dicho que no hemos visto. Sí, Sí, no vimos sales. entonces no vamos a ver nada de los ternarios. Las vamos a cerrar antes de que se copen mirando eso. Vamos con binarios. Yo Ya me pensaba que- emocioné, profe. Bueno, ya te vas a emocionar con las sales, ya vas a ver. Las sales, claro, las sales es poquito, pero ya les voy a poner más sal y van a tener que hacer. Cuando ¿sí? Se une no escribe. Sí. Cuando se une un metal y un no metal, se forman las sales binarias, ¿sí? Acá yo se las he puesto. No, acá no se las he puesto. Estaba en el otro. ¿Recuerdan cuando vimos el año pasado? En el año pasado ya la habíamos dejado en suspenso a las sales binarias, ¿o no? El año pasado, déjenme que busque. Sí, profe. Ya la habíamos dejado, segundo año. No tengo nada acá. Sí. Uy. Se me ha vuelto loca. Que recuerdo. El vampiro No, del bala. profe, me hizo volver a mayo del 2020. Aguárdenme aquí. Quiero llegar a esta. El año pasado, cuando yo les presenté las sustancias binarias, les había dejado marcadito que eran los óxidos los que veíamos y que nos quedaban los hidruros y las sales para después. ¿Se acuerdan esa parte? Sí. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a ir con estas sales. Eso yo los quería ubicar en el tiempo y el espacio. Cuando se une un metal con un no metal, se forma la sal. Y para nombrarlo, le ponemos la terminación uro al no metal. Y seguido del no metal, escribimos el nombre del metal, indicando el número de oxidación entre paréntesis si ese compuesto tiene más de un número de oxidación. Por ejemplo, tengo yo calcio, flúor. El calcio tiene número de oxidación más 2, ¿sí? El flúor tiene menos 1, por lo que yo, para que esto me dé 0, necesito 2 de flúor. Por eso en la formación de la sal es flúor 2 calcio. Y la nombro como fluoruro de calcio. Acá verán que aquí no agrego ningún número de oxidación, porque el calcio tiene un solo número. Entonces es como redundante que lo vuelva a poner, ¿sí? Profe. Yo voy a hacer una sal de oro, ¿sí? Sulfuro de oro. Si yo tengo escrita esta, oro 2 azufre, ¿sí? ¿Cuál oro estoy haciendo? Si me dice que son 2 oros, yo sé que Con el voy a número de llegar a oxidación 0. 1. Bien, porque yo sé que el azufre tiene el número menos 2. Entonces, y si la fórmula me está diciendo que son 2 de oro, significa que aquí el oro está actuando con el número de oxidación más 1. Entonces, 2 de oro, 2 por más 1 menos 2 me da el 0. Entonces, este es el sulfuro de oro 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo la nombro por la tradicional, ¿cómo diría? ¿Sulfuro qué?
De dioro. Tradicional, Ah, ¿cómo sería? ¿Sulfuro qué? Sulfuro de oro 1 puede ser, porque ya lo indican. Pero, No, la tradicional, Ah, ¿cuál es tradicional. la tradicional? profe, sería sulfuro, Sulfuro oroso. sulfuro oroso, sí, oroso. Era auroso, muy bien, ¿sí? Por ahí iba la cosa. Sulfuro auroso, ¿sí? Acuérdense que en el nombre del oro escribíamos así, en la tradicional. Au, que viene del símbolo, ¿sí? Auroso. Y si fuera la mayor, que acá la tenemos, es el sulfuro áurico, ¿sí? Acá la fórmula es oro 2, azufre 3. ¿Por qué? Porque el azufre es menos 2, ¿sí? El oro es más 3. Entonces, para llegar al 0, yo necesito 2 de oro y 3 del azufre, ¿sí? De esa manera es mi fórmula oro 2, azufre 3. Y para nombrarlo digo sulfuro de oro 3, que tiene que ver con el número de oxidación del oro, ¿sí? Profe, ¿podría poner el primer ejemplo? Me quedó una duda ahí. Ahí está, decimos. Y el calcio tiene uno, o sea, perdón, menos uno de oxidación. No, el calcio tiene 1, tiene 2. El flúor es el que tiene 1. Y entonces, si el calcio es el metal, ¿no tendría que aparecer ahí fluoruro de calcio y entre paréntesis el número de oxidación, que sería 2? Como el calcio tiene, ¿dónde está la tabla? El calcio tiene solo un número de oxidación, no es necesario que lo agreguemos, ¿sí? Ah, Vos, bien. vos vas a diferenciar en los que tienen 2 números de oxidación, todos estos que tienen más de un número de oxidación, donde hay más estaño, ¿sí? En todos los que tengan más de un número de oxidación, vos vas a aclarar, porque si por ejemplo vos me haces este compuesto y me decís sulfuro de oro y nada más, está No mal. sé, no sé si el oro tiene el número de oxidación más pequeño o el más grande, el Exacto, uno es o el 3. como que no sé, ustedes, algunos son dobles apellidos, ¿sí? Qué sé yo, mis hijos son Cáceres Perilo y escriben Cáceres, están mal porque no son ellos, tienen que escribir el Cáceres Perilo, no lo van a reconocer. Yo les vivo diciendo, los que tienen dobles apellidos, escriban en situaciones de exámenes sí o sí los 2 apellidos porque si no le corresponde a otra persona. Su identidad es completa con todo el nombre. Entonces, para estos compuestos, el nombre Falta es información. exactamente, es completo, indicando el número de oxidación. Si vos me pones fluoruro de calcio y queda ahí, calcio es uno solo. Es como que sea, no sé, Acosta solo. No pasa nada. Pero si es Acosta Díaz y no me pone ese Díaz, es incompleto, ¿sí? Acá el calcio tiene un solo número de oxidación, entonces no es tan relevante que sí o sí tenga que poner el número como en el caso de los otros, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas Bien. gracias. Tengo yoduro de calcio. Bueno, acá también. El calcio tiene número más 2, el yodo tiene menos 1, entonces para que esto me dé 0 yo necesito 2 de yodo. La fórmula es calcio y yodo 2 y la nombro siempre empezando a nombrar de atrás y agregándole la terminación uro, yoduro de el elemento, en este caso de el calcio, ¿sí? Para el caso de esta sal de potasio, tenemos que el potasio es más 1, el cloro menos 1, entonces ya con un átomo de cada uno llego a tener esa igualdad en 0, la fórmula está bien escrita. Se llama cloruro
de potasio. ¿Sí? Profe, ¿el cloro no sería un elemento metálico? El cloro, míralo dónde anda. Ah, Acuérdense acá me estoy equivocando. los Acá. halógenos, ¿sí? Sí, Sí, disculpe. está bien. Y acá en este del sulfuro de oro, ¿cómo lo llamaría según la tradicional? ¿Cómo le diría? Sulfuro áurico. Sulfuro áurico. Exactamente. Sulfuro Profe, áurico. Sí, todos son enlaces iónicos. sí, en esto sí. En esto sí está Claro, en porque la son todos serie. metal con no metal. Exactamente, exactamente. Profe, Este, tengo una consulta. sí, diga. Es con respecto a otra, si existe la unión entre, bueno, que existir existe, pero ¿cómo se llama la unión entre metales y metales? Metálica. Metálica, la unión metálica que la vimos el año pasado, pero como no vamos a formar ninguna aleaciones metálicas, nosotros no las desarrollamos. Pero ¿se acuerdan que vimos las uniones metálicas? Esas son las uniones entre metales, que son uniones muy fuertes. Por eso es que todo lo que ustedes van a estudiar después en el colegio, las aleaciones, las cosas que hacen con toda la parte de fundición, yo no sé si el año que viene creo que tienen eso. Profe, nosotros teníamos el año pasado, pero no lo pudimos hacer presencial. Vimos muchas cosas de eso, de fundición, En segundo, no, pero en después el tiene. taller de hojalatería. Ah, claro, no, pero después el año que viene en cuarto, yo no sé si, creo que sí es cuarto, tienen una materia que es algo de fundición. O sea, es bien puntual la fundición ahí. A ver, vamos a hacer a ver la tabla, espérenme para que les ponga. ¿Cómo se llamarían esas sales? Vamos con la primera. Eh, ¿Qué era el PB? Disculpe. El Español. PB, Plomo. 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 Bromuro de plomo. Ajá, pero ¿qué pasa con el plomo? Falta su número de oxidación. Ah, Ujú. Bromuro de plomo 4. 4. Bromuro 4. Bromuro de plomo. Y vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí porque yo estoy teniendo, ustedes acá no saben cuál es el plomo, entonces ¿qué van a hacer? Van a aplicar la regla. Si saben que el bromo está con el número -1 y la fórmula me dice que yo necesito 2 bromos, entonces ¿cuál va a ser el número de oxidación del plomo? 2. 2. 2. Entonces bromuro de plomo 2. ¿Sí? Ustedes siempre van a tener, yo siempre les voy a dar algo, o la fórmula o el nombre. Y en el nombre va a estar implícito el número de oxidación del metal o en la fórmula. ¿Sí? Ustedes acá no tenían la tabla, pero sí sabían que el bromo tiene el menor número que es el 1. Entonces, aplicando la regla de los números de oxidación, descubren cuál es el número del plomo para poder escribirla. Esta era nuestra incógnita, que la resolvimos con esta fórmula. ¿Sí? Sí. Bromuro de plomo 2. Y si fuese la manera tradicional de llamarla, ¿cómo le digo? Bromuro de... Bromuro plúmico. No. Si es la 2 del plomo. El plomo tiene 2 números de oxidación. Plomoso. Plumboso.
bromuro plumboso, ¿sí? Plumboso. Oso porque es el menor número de oxidación que utiliza el plomo. En esta, en la 2, ¿cómo se llamaría? Profe, ¿eso es una Cloruro de N? estaño, SN. Samánico, cloro. cloruro de Cloruro estaño de 4. 4. Exacto. Y Cloruro acá, de estaño. y acá sería cloruro de, o sea, sería ICO en esta, sí sería tradicional. Ajá. Y sería como cloruro. ¿Cómo le digo? O Estáñico. cloruro es, ¿cómo? Estánico, Estánico. ¿Sí? sí. No, no sé por qué le he puesto 2 N ahí. Cloruro estánico. No, borra. Va, acá no se borra una sola cosa, se borra todo. Cloruro estánico. ¿Sí? Según la tradicional. ¿Sí? Sí, profe. Bien, profe. Queda claro, Sales? Sí, sí. Si 10. yo digo esta sal, Fluoruro de hierro Cloruro de hierro 3. 3, sí. ajá, y si no, Fluoruro Cloruro hierrico. ¿fluoruro qué? Cloruro Hierrico. férrico. Férrico. Bien, Férrico. bien, bien, bien. Si yo digo esta sal, Sulfuro de calcio. Sulfuro. bien. ¿Cuándo he dicho que era la última? En la 2 he dicho que era la última. Mi hijo, el más chico, me dice, sos una mentirosa. Siempre me decís, esto es lo último, me pones más cosas. Y me doy cuenta que es cierto. Esta, ¿cómo la llamo? Sulfuro de plomo. sulfuro de plomo. Sulfuro de plomo. O sulfuro plumboso. Bien, pero si ustedes me dicen a mí sulfuro de plomo, Está mal. es Está como bueno. que me digan, no sé, solo acosta y son acostadías. Entonces, ¿qué es este? Sulfuro de plomo 2. Sulfuro de plomo 2, ¿sí? Siempre que haya un elemento que tenga más de un número de oxidación, no se acuerden, no se olviden de eso, ¿sí? Este, Sulfuro de cobalto Sulfuro de cobalto. 3. Sulfuro de cobalto 3. ujú, ahí lo tengo al cobalto, utiliza número de oxidación 2 o 3 y acá está con el número 2. Entonces, sulfuro, y si no, Cobáltico. de cobalto 3. ¿Y si no, cómo? Sulfuro cobáltico. Exactamente, 3. O bien sulfuro cobáltico. ¿Sí? Sí. Entonces, Bien, siempre profe. ustedes lo que van a hacer es aplicar las reglas para saber cuál es el número de oxidación, van a aplicar las reglas. A ver, Profe, sí, tengo sí, una pequeña consulta. sí. ¿Puede ser que el número de átomos del más pequeño, por ejemplo, en el sulfuro de cobalto, el, el- el azufre, nos dé el número de oxidación del que tiene del otro, del cobalto? Porque coincide.
Claro, coincide, ojo, La menor oxidación. ¿Vos me decís de la cantidad de átomos y el número de oxidación? ¿De eso me estás hablando? Si yo tengo esto, Sí, vos me decís que el número de quién coincide con quién. como que la cantidad de átomos de azufre da el número de oxidación que va a tener el cobalto. Exacto, ¿sí? Porque son los átomos que yo necesito para contrarrestar las cargas que tengo, ¿sí? Porque este es -2 y este es +3. Coincide, pero vos no siempre la vas a tener escrita acá. Si yo te pongo así, ahí, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo se llama este compuesto? Sulfuro de plomo. Vos ahí me vas a querer decir así de cabeza, te vas a tirar la pileta y me vas a decir sulfuro de plomo 2. Pero es Sería sulfuro de sulfuro de plomo 4. plomo 4. Pero es sulfuro de plomo 4. Por eso yo les digo, apliquen la reglita del número de oxidación, que esto me tiene que dar 0. Si yo sé que el azufre está con el número -2 y la fórmula a mí me dice que son 2 átomos de azufre, entonces, ¿cuánto tendría que ser el número de oxidación del plomo? 4. 4, ¿sí? En alguna, como vos decís, Santiago es el que está hablando, me decía eso. ¿Quién decía eso? Sí, Santiago. En algunas, vos vas a ver que sí coincide el número de atomicidad del azufre con el número de oxidación del cobalto, pero es una coincidencia, ¿sí? Si vos acá buscas la coincidencia, no está. Por eso yo los remito a el número de oxidación, ¿sí? Para escribir el nombre. ¿Sí, Santiago? Bien, profe. Bien. Bueno, chicos, vamos a suspender por acá, por este momento. Sales está comprendida. La semana que viene yo lo que voy a hacer, como tenemos nosotros que tener... ¡Ay, qué sueño! Perdón. Tenemos que tener 4 prácticos en el año. Vamos a poner un práctico para la semana que viene, ¿sí? Les voy a subir un práctico la semana que viene, pero ese práctico lo van a terminar entregando hasta que volvamos después en el receso, ¿sí? Yo les voy a poner fecha ahí en la plataforma. Lo voy a subir la semana que viene, pero lo van a poder hacer durante esa semana y lo van a terminar entregando hasta el 20 y pico de julio, que volvamos con las clases. 29, ¿no sería? Hasta el 29, creo que es hasta el viernes 29 de julio, creo que es la primera semana, porque el 26 rinden las previas, no sé si acá hay gente que rinda previa, pero el 26 de julio, primer día después de las vacaciones, se rinden las previas. Entonces, hasta esa semana van a entregar. Obvio que no van a ir a hacer práctico en esa semana. Traten de hacerlo la semana que viene nada más. Y ahí, en ese práctico, vamos a poner un poco de ejercitación de repaso, ¿sí? De la nomenclatura, de las uniones, y parte de los ejercicios binarios de los que lleguemos a ver la semana que viene con los ternarios. Pero yo la semana que viene lo subo al TP1 y ustedes lo hacen durante esa semana para poder terminar y presentarlo. ¿Sí? ¿Queda claro? No les voy a tomar una prueba porque sé que están con muchas pruebas, o ustedes no están con pruebas la semana que viene. Sí, profe. Sí, tenemos pruebas. Y esta semana también. Rendimos un montón. Ujú. ¿Qué De hecho, rindieron? mañana rendimos 2. ¿Qué rinden mañana? Geometría y lengua. ¿Con quién tienen lengua? Con la Yapur. Con la profe Yapur. La profe Shapur. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es lengua. A mí no me gusta. ¿Y qué tienen la semana que viene? El lunes Rendimos tenemos dibujo, geografía, geografía, martes Inglés. inglés
Inglés. ¿Y Inglés. qué más? ¿Historia? No, historia Historia no. no, pero además tenemos que, bueno, hay algunos que ya lo presentaron, hay que presentar un trabajo práctico de informática, ¿Con quién eh, tienen informática? con el profe de Con el profe Maicel. Maicel. Pero tienen desde También que ahora, ¿o no? rendir inglés el martes que viene. Maicel No, es desde profe. comienzo de año. Ah, bien. No, entonces son los segundos los que no tenían informática. No, porque hay un segundo que Los hay Claro, un... segundos y un tercero. porque los Ah, segundos, ahí los segundos creo que lo tenían a la Encina, y bueno, como la Encina claro, se jubiló. claro. Bien, bueno, de química, porque hemos empezado tarde, porque no han designado antes, no vamos a tener prueba ahora, pero no implica que no vamos a tener prueba, ¿no? Después, cuando volvamos, vamos a tener que tener una pruebita para que tenga una nota del 2021 de ustedes. Quedamos que la semana que Profe, viene, sí, usted no es originalmente, ¿verdad, profe de química de tercero B? Sería la profe, creo que Leguizamón, que se jubiló, ¿cierto? exacto, la profe Lelia estaba en los 3 terceros, pero ya este año ya quedo yo. ¿Por qué? Porque se jubiló. Claro, Lelia ya se fue en octubre. Ah, claro, ustedes estaban conmigo en segundo. Lelia se fue en octubre del colegio, creo. Y ahí yo tomé los exámenes a todos los terceros. Pero bueno, no hicieron la designación, o sea, no me pusieron como profesora, sino que simplemente era como de onda que les tomaba a los chicos todo diciembre, febrero, marzo y abril. Entonces ahora ya sí son míos ustedes y el C. No pude acomodar el horario para que sean los 3 terceros. ¿Por qué pregunta Juan? No por nada, usted es piolita, profe. El año entero van a tener conmigo, salvo que salgan algunas otras cosas, pero no creo. Pero el año entero vamos a tener y vamos a estudiar mucho. Así que por ahora, como hemos empezado tarde, no hay prueba. Y sí va a haber TP, ¿de acuerdo? Sí, Bien, bueno. profe. Usted nos enviará por el grupo lo que tenemos que Bien, hacer. profe. Ya lo voy a subir después en la plataforma. Ya para la otra semana le subo. Por ahora, pónganse a estudiar todas estas pruebas que tienen. Y el que esté perdido con lo que hemos hecho de repaso y con lo que hemos hecho de binarios, necesito que se siente a leer las clases, ¿sí? Ustedes tienen mucha base. Yo estoy con los chicos de cuarto, tengo un cuarto y la verdad que hay muchas cosas que el cuarto no las tiene como ustedes. Entonces, estoy trabajándolo con los cuartos ahora porque el año pasado no han visto así. Pero esto de las reglas de los números de oxidación, esto las tenemos que saber manejar y aplicar así. Porque después nos va a servir para toda la parte que hagan ustedes de pila, toda la parte de electricidad, que vean, que hagan ecuaciones. Todo esto sirve las reglas de los números de oxidación. Por eso necesito que la tengan bien entendida y aprendida. ¿Sí? ¿Preguntas? Una sola pregunta, profe. Sí. Parece una pregunta general. Disculpen, no que que lo tenga. El oro se une, digamos, o sea, está el oro puro, que es 24 quilates, si no me equivoco, y después le van poniendo plata, Ujú. bronce, y así se van, y esos son Claro. enlaces metálicos. Exactamente. Esos son los enlaces metálicos. Y lo van haciendo para ir abaratando o para ir encareciéndolo. Este, así es, Santiago. ¿Qué vas a hacer? ¿Orfebre, Santiago? No quería preguntar nada más. Ah, bueno. Bueno, chicos, los veo el otro jueves, si Dios quiere. Cuídense, por favor, y Nos estudien vemos. mucho. Chau, chau. Igualmente, profe, Nos vemos. chao. Adiós.